¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Eh, Primero que nada, agradecer la invitación y la posibilidad que se me ha dado de participar en esta actividad de parte de la directiva de ALODIP de esta Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, que nos congrega a todos los países de Latinoamérica y que hace este tipo de actividades una vez al año, como ya viene siendo tradicional. Bueno, en este contexto, el aporte de nuestro a la odontología latinoamericana para ir aportando con un granito de arena para optimizar nuestros procesos y con eso optimizar también los resultados clínicos en nuestros pacientes. Ya ayer partimos con dos presentaciones del doctor Tintín, de la doctora Arriola y el doctor Mendía, excelentes presentaciones que ya nos van dando el camino del desarrollo de este congreso. Pero bueno, el tiempo es corto y vamos a iniciar rápidamente lo que es el, el tema de la presentación. Pero quería poner el puntero. Ahora vamos partiendo con esto, ¿ya? ¿Por qué tomé este tema? Porque en múltiples partes uno puede observar el fracaso que están teniendo nuestras restauraciones de resina compuesta, ¿ya? Y gran parte de las acciones que hacen los odontólogos generales se relacionan con precisamente repetir restauraciones, ya sea porque recidivó la enfermedad caries o porque hay una falla en nuestras restauraciones. En el día de hoy me voy a referir prácticamente a esto nada más, al recambio, por qué fallan las restauraciones, ¿ya? Ya ayer nosotros vimos presentaciones que teníamos que ver con pérdida de tejidos dentarios con lesiones no cariosas y lesiones originadas por la enfermedad caries. Y también cuando veíamos la primera presentación, el doctor Tintín hacía una alusión a tres etapas, tres partes que teníamos que tener en nuestra planificación del tratamiento. Y en ese contexto, lo que nosotros veíamos que nuestra primera etapa es precisamente contar con la colaboración del paciente. Y de esa manera lo que nosotros buscamos es educarlo y motivarlo para saber cuál es el problema que lo está afectando y cómo podemos hacer para solucionarlo y en qué medida nos puede reportar, a ayudar a recuperar el equilibrio del sistema bucal, ¿ya? Entonces nuestro primer objetivo es recuperar y mantener el equilibrio del ecosistema bucal, ¿ya? ¿Para qué? Para controlar los factores de riesgo y evitar que este problema siga recidivando. Ahora, con la colaboración, con la motivación de nuestro paciente ya informado, nosotros sí podemos entrar a trabajar en recuperar y restablecer la morfología del diente, devolviendo forma y función. Pero esto lo vamos a hacer utilizando algún material que pueda recuperar esa forma. Y este material va a dejar una interfaz. Por lo tanto, el objetivo, y quizás uno de los más importantes de nuestro proceso rehabilitador también, es lograr integridad marginal, es evitar de que esa interfaz nos lleve posteriormente al fracaso de nuestra restauración. Por eso tenemos que poner énfasis en cómo establecer esta conexión entre ambos tejidos que va a ser parte de la presentación de hoy. Y el último objetivo, fíjense que recién es el último, es la estética. Lograr armonía óptica entre los tejidos dentarios y el material restaurador que estamos ubicando sobre él. Ahora, cuando el paciente se presenta con alguna problemática, nosotros vamos a enfrentar qué es lo que desea y lo más seguro es que si le preguntan, le va a pedir que le quede bien, que le quede bonito, que no se note, que sea estético, pero también le va a pedir que le dure para largo plazo. Ojalá para toda la vida le va a pedir. ¿Ya? Entonces va a pedir un material que sea una restauración que sea buena, pero también le va a pedir un costo asequible. Entonces tenemos que enfrentarnos a lo que desea nuestro paciente, que es lo que deseamos nosotros. Vamos a requerir que nuestros fabricantes nos provean materiales que puedan responder a esto, a la estética, y lo hagan eficientemente. Vamos a pedir materiales de buena calidad que puedan predecir un resultado clínico eficaz. Y también, obviamente, si usted le pregunta a cualquier odontólogo, va a pedir que sean de bajo costo. Pero también hay un tema que subyace y que todo que el material sea fácil de trabajar.
Y ahí es donde nosotros entramos a tener algún problemita, porque ¿cuál es el material que más utilizamos? Es precisamente la resina compuesta. Como material de restauración directa es uno de los más utilizados en la actualidad. Y en ese contexto, mucha de la propaganda que se asocia sobre todo con nuevos sistemas que están apareciendo, dicen que el material es más fácil de trabajar y ese es, perdón, el anzuelo que muchas veces picamos. Ningún procedimiento restaurador con resina compuesta es sencillo. Ese es el riesgo que vamos a tener siempre detrás, que si lo tratamos de hacer fácil y rápido, vamos a tener este riesgo de fracaso catastrófico. Las resinas más se están haciendo en la actualidad y además son las que tienen la mayor tasa de fracaso, sobre todo a nivel de la pared cervical. Por eso nos vamos a preocupar un poquito de eso también. El problema es este. Nosotros buscamos estética o función. Lo que nosotros necesitamos es precisamente función. ¿Para qué? Para que la estética pueda perdurar a largo plazo. Si nosotros no integramos el material correctamente al diente, vamos a tener inconvenientes como el que estamos viendo en pantalla. Entonces, lo que nosotros queremos es que de alguna manera no sea realidad lo que se está diciendo por algunas personas en la actualidad. Dicen que todas nuestras resinas compuestas, nuestras restauraciones de resina compuesta son tan solo provisionales y se basan en estudios como este. Por ejemplo, acá tenemos un estudio a 80 restauraciones en 6 años, ¿ya? Y en el primer año ya 25 años, 41 de ellas habían tenido problemas de recidiva, problemas de integración del material con el diente y fractura, problemas de interacción biomecánica. Entonces, fíjese que quedan solamente 5 restauraciones útiles a los 6 años. Entonces, bajo eso se generan estos problemas, ¿ya? Las predicciones. Lo que no, yo no creo que sean provisorias, lo que yo creo es que nosotros tenemos que enfrentar cuáles son los problemas que se pueden encontrar con nuestra resina compuesta y aquí podemos visualizar uno. Acá vemos que la resina compuesta ha comenzado a perder su tonalidad original y eso tiene que ver con la degradación de la matriz de la resina compuesta. Además, esa materia de la resina compuesta, si no está bien equilibrada, no ha sido bien polimerizada, va a absorber agua del medio bucal. Esa agua tiene que ver con la saliva, y en la saliva hay cromógenos y cromóforos. Por lo tanto, va a incidir en la pérdida de estabilidad de color, pero a su vez va a generar un aumento de volumen cuando se da en exceso. Es decir, cuando ya el material está muy mal polimerizado, se va a generar esta destrucción de la restauración por absorción de agua. Y tiene que ver con problemas de falta de estabilidad química en el sistema, que es parte de lo que vamos a abordar también en la presentación. Acá tenemos también problemas de estabilidad termodinámica. ¿Y qué significa eso? Cambios dimensionales térmicos que se dan constantemente en boca y tenemos que tratar de equilibrar el coeficiente del diente con el coeficiente del material restaurador para evitar la percolación que estamos viendo allí. Tenemos también que enfrentar la estabilidad mecánica. ¿Cómo hacemos para que el material soporte las cargas y no se fracture ni tengamos estos problemas que estamos observando en esa imagen? También queremos tener estabilidad mecánica para tener resistencia al desgaste y que no se pierda la anatomía dentaria, ni la altura, ni la dimensión de nuestra restauración. Por eso, todo esto tiene que ver con estabilidad mecánica. Tenemos que mejorar ese comportamiento del material. Y todo esto está relacionado con la matriz. Y acá finalmente tenemos problemas también por una matriz que está mal polimerizada y está generando una respuesta biológica negativa. Entonces, ¿qué buscamos? Generar una optimización del grado de polimerización o lo que buscamos es optimizar el rendimiento cuántico de polimerización. Este es el concepto que estamos manejando en la actualidad. Ya no es el grado de polimerización, sino que estamos viendo la calidad de la polimerización que estamos teniendo. Y eso es parte entonces de lo que vamos a analizar más adelante. Pero además,
yo dije al inicio que tenemos problemas de una técnica compleja, porque tenemos que compensar deficiencias que son intrínsecas de la resina compuesta. Y para eso tenemos que evitar estos problemas que se dan precisamente por un mal manejo. Entonces, ¿cuáles son los problemas intrínsecos que tenemos que enfrentar? Primero, este material no tiene adhesión a las estructuras dentarias y eso se relaciona con las propiedades físicas de los materiales, con los fenómenos de superficie. El material sufre una contracción al polimerizar y esa contracción va a tener incidencia en nuestra interfaz diente-restauración en función de sus propiedades mecánicas del material. ¿Ya? Aquí, propiedades mecánicas, lo vamos a analizar también. Comportamiento termodinámico, hablamos propiedades físicas de los materiales y estos cambios dimensionales térmicos que pueden llevar a la percolación. Y finalmente, la polimerización, que es el predictor del éxito también, que tiene que ver con las propiedades químicas del material. Entonces, estos son los fenómenos que tenemos que compensar. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente para que nuestra restauración dure a largo plazo, lo que tenemos que hacer es una restauración que al ser ubicada sobre el diente y recupere la forma y función, asuma la función perdida por esos tejidos que están faltantes. Entonces tenemos que recuperar la solidez estructural y para eso tenemos que conectar eficazmente el material restaurador al sustrato dentario y por otro lado que este material tenga la capacidad de soportar eficazmente las cargas en el medio bucal. ¿Y cómo lo hacemos? Copiando lo que es la estructura del diente. Y acá tenemos estos macizos que están en las cúspides que forman esmalte y dentina. Este macizo de esmalte está soportado por la dentina soportante cuspidia que va acá. Entonces tenemos estos macizos que nos ayudan precisamente a dar la consistencia, pero están conectados marginalmente por los rodetes y la dentina periférica que los sostiene. Entonces tenemos la dentina marginal, la dentina soportante cuspidia. Y estos sistemas completos están unidos entre sí y afirmados, conectados por la dentina que transcurre acá, que es la dentina interaxial. Ahora, esto a su vez tiene que ver que esta dentina interaxial tiene una parte que sustenta verticalmente los macizos y se ayuda con el techo de la cámara pulpar, la dentina del techo cameral. Esa es la estructura que le da el sostén a los dientes. Por ende, cuando nosotros buscamos conectar esto y recuperar, este material que estamos colocando allí debe formar un monobloc con la estructura dentaria. Y ese monobloc, a su vez, de conectarse eficazmente, integrarse al sustrato biológico, tiene que tener la resistencia mecánica suficiente, el comportamiento termodinámico adecuado y el comportamiento químico adecuado. Entonces, ¿por qué buscamos generar este monobloc? Si nosotros vemos esta estructura que está acá, estas son vigas estructurales y aquí incide una carga, esto se va a flectar, se va a hundir, se va a deformar, pero al deformarse la cúspide cede y se encuentra con la otra que le ayuda a contenerla y hace que sea una deformación elástica y se disipa la carga. Pero cuando usted cavita el diente, ahora se interrumpe esta conexión y por lo tanto nuestro deber es conectarlo paso a paso para ir dando de alguna manera la recuperación de esa morfología original para poder disipar las cargas eficazmente en la medida que el material se integre adecuadamente al diente y al mismo tiempo sea capaz de soportar las cargas. Entonces, hacemos una restauración y acá en amarillo podríamos estar esquemáticamente señalando lo que vendría a ser la articulación con el diente y el material restaurador. Si esto es eficaz, cada vez que lleguen cargas se van a disipar. Pero cuando ya tenemos restauraciones mayores y perdemos esta conexión a nivel de los rodetes, tenemos solamente una sola viga estructural que está soportando. Y por lo tanto, cuando lleguen las cargas, la flexión puede que no se produzca, sino que sea vencida por las cargas de deflexión y nos puede llevar a un rasgo de fractura a este nivel. De allí la importancia de generar una adecuada conexión entre estos tejidos y buscamos integrarnos al tejido biológico con el material restaurado para que formen una sola unidad. Y eso lo hacemos generando una articulación adhesiva mediada por el material de adhesión propiamente tal, sea cual sea el que usted esté utilizando. Pero además,
de generar esta articulación adhesiva eficaz, necesitamos integrarnos biomecánicamente, tanto en lo físico como en las propiedades térmicas, como en las propiedades mecánicas. ¿Para qué? Para que muera el tejido original y de esta manera evitar entonces la desflexión del diente y su fractura. Para eso utilizamos un material que tenga las capacidades para ello. ¿Cómo hacemos entonces para la integración biológica? Necesitamos generar algunos pasos: diseño de la preparación, acondicionamiento y construcción de la restauración. Y ahora, esta integración biológica es difícil porque tenemos que unir este material denso a esta superficie y no son compatibles entre sí. Entonces tenemos que acondicionar la superficie y mediante un elemento que sea capaz de mojar acá, de integrarse, podríamos de alguna manera generar entonces esta integración entre ambos sustratos, generando una articulación adhesiva eficaz. Y esto mediado por los procedimientos de adhesión. Entonces, esta articulación adhesiva debe darse en un mínimo grosor. Y para eso tenemos que generar este acondicionamiento sobre sustratos adamantinos y dentinarios. Brevemente sobre el esmalte, que es el más predecible. Tenemos que generar un grabado eficaz. Y para ello se parte del diseño de la preparación cavitaria, como puede ser, por ejemplo, el bisel. ¿Por qué hacemos biseles? Acá tenemos un corte en el borde cabo superficial de una preparación oclusal. Los prismas llegan hasta acá. Si lo vemos a mayor aumento, están llegando hasta acá. Y si usted hace un corte aquí, expone las cabezas de los prismas para poder de esa manera mejorar el ataque y la integración de nuestro material restaurador, como estamos viendo en este esquema. Entonces, si lo vemos aquí, acá está la pared de la preparación oclusal, el bisel y la zona externa. Si grabamos ahí afuera, miren el patrón de grabado que obtenemos. Espectacular. Ese es lo que nosotros buscamos, tiene alta posibilidad de ser patrón tipo 1, pero acá tenemos el patrón tipo 2 y lo podemos encontrar tanto afuera como en el bisel. Y acá usted puede hibridar esto de manera eficaz, entonces puede tener una muy buena adhesión en esta zona e integrarse biológicamente a la superficie adamantina. Y sellamos el margen. Entonces la forma del bisel es más bien para una cuestión de función más que de estética, para integrarnos y mejorar la integridad marginal. Y lo mismo se ve acá en esta fotografía tomada de style italiano. Style italiano, ven cómo se ha terminado la cara oclusal con un leve bisel, pero acá todavía nos falta terminar allí, pero miren el cajón grande y debe ser aquí está soportado, pero miren el istmo de la cavidad es la zona más externa y coincide con la pared axial de la cavidad. Eso implica de que aquí vamos a tener fuerzas de corte, fuerzas tangenciales. Tenemos que ayudar a la adhesión y por eso debiéramos trasladar el istmo quitando esto y dejándolo sobre sustrato dentario, no con la pared axial. Y de esa manera ayudamos a la adhesión y damos sustentabilidad al sistema. Eso es lo que se llama la odontología necesariamente invasiva. La hacemos más invasiva hoy para que dure más a largo plazo. Pero el tema es acá, en la pared cervical, porque acá podríamos biselar, pero acá no. Y acá los prismas transcurren por su varilla. No vamos a encontrar la cabeza del prisma para ver esos patrones de grabado que recientemente vimos. Entonces, para condicionar eficazmente y retirar bien lo que es la parte del barro adamantino, por decirlo así, grabamos en 2 tiempos, 10 segundos, luego lavamos, secamos, volvemos a aplicar por 10 segundos y complementamos con nuestro adhesivo. Y de esa manera, si teníamos esto, ahora copiamos lo que hay acá con un grado de grabado muy similar en la varilla que lo que teníamos en la cabeza del prisma. Y de esa manera usted puede ahora tener este grado de sellado marginal en la pared cervical. A mucho mayor aumento, vean lo delgado de la capa del adhesivo y la integración entre ambos sustratos, dentario y el material restaurador que está acá. Y este adhesivo debe quedar en el mínimo grosor, por eso cuando después de aplicar el aire para evaporar el solvente, todo se va a ir al borde cabo. Tenemos que limpiar, secar el borde cabo con una brochita seca y de esa manera disminuimos este grosor. ¿Por qué? Porque mientras usted está frotando el adhesivo acá, el esmalte está chupando el adhesivo hacia el interior. Y de esa manera le va a dar
la necesidad, la adhesión necesaria. Pero si queda el adhesivo más grueso, no va a soportar las cargas de tracción producto de la contracción del material. Va a generar una pequeña brecha que va a ser el predictor de nuestro fracaso futuro. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a tener para grabar el esmalte? Por lo general, cuando uno pregunta, siempre te dan una sola respuesta y todos graban un tiempo definido, pero el tiempo depende de la calidad del esmalte. Entonces, si el esmalte es fosfato de calcio, ¿ya? Y esto puede ir variando a través del tiempo, ya sea por terapia fluorada, por la misma edad, por el grado de calcificación, por el depósito de fluorapatita en el medio bucal. Entonces, tenemos que tener un grabado según la calidad del esmalte que estamos enfrentando. Y por lo mismo, miren, si yo tengo la superficie y ataco con ácido, acá está el anión fosfato, ahí está el protón va a sacar el calcio del esmalte y va a generar ese patrón, perdón. Pero si yo prolongo el tiempo más allá de 20 segundos, esto que se está formando acá, fosfato de calcio, y aquí había fosfato de calcio en el diente, esto va a reprecipitar porque se sobresatura esta solución y reprecipita quitando el grabado que habíamos hecho. Por eso tenemos que limitar el tiempo a no más de 20 segundos como tope, menos incluso si es posible. De lo contrario vamos a obtener eso, una superficie blanca y tizosa que nos está indicando que hemos tenido una reversión del proceso. Y sobre la dentina, nosotros podemos trabajar sobre dentina húmeda, perdón, sobre dentina sana y sobre dentina mediada por el barro dentinario. Por lo general, cada vez que cavitamos, esto va a ser nuestro desafío. ¿Y cuáles son los esquemas con los que vamos a trabajar? Con el grabado ácido total o con el autoacondicionamiento. Pero cuando usamos grabado ácido total, se hace grabado periférico primero del esmalte, se lava y se seca, luego se ataca con todo el ácido. Esta foto está tomada de la literatura y vean el fracaso que hay ahí. No se hizo grabado activo, no se movió el ácido y las burbujas de aire me están dejando zonas sin grabar, lo que está dejando la puerta abierta para la filtración marginal posteriormente. La otra opción es el autoacondicionamiento, es decir, trabajamos con un adhesivo que me permite integrarse a la dentina. Aquí ya no grabamos, por eso no hablamos de autograbado, hablamos de autoacondicionamiento con el objetivo de integrar el adhesivo al diente. Entonces, ¿cómo seleccionamos el procedimiento? Depende del sistema de adhesión que usted vaya a utilizar. Si va a usar los sistemas antiguos de tipo 1 o antiguos de cuarta generación o los tipo 2 antiguos de quinta generación, se obliga a ir al grabado de la dentina. Por lo tanto, tiene que hacer grabado de esmalte y dentina, como estamos viendo acá. Y en ese contexto nosotros vamos a tener que tener algunos cuidados. Al grabar se retira el barro dentinario y queda la dentina denudada, pero cuando usted sobrepasa determinado tiempo de grabado, pierde la dentina intertubular. Aquí hay más de 20 segundos de grabado en dentina. Miren cómo quedó. Se perdió casi toda la dentina intertubular y la dentina intertubular es nuestro sustrato de adhesión. Por eso el tiempo de grabado no debe superar los 10 segundos en dentina para tener una profundidad de grabado susceptible de hibridar y para no perder nuestro sustrato de adhesión. Pero yo le dije que había que adelgazar la capa del adhesivo, no puede quedar de ese grosor. Esto ya es macroscópico, no es microscópico. Entonces, ese adhesivo va a tener problemas de degradación. Y se habla mucho en la actualidad de la estabilidad de la interfaz adhesiva. Y la estabilidad puede depender de problemas mecánicos y termodinámicos que son importantísimos porque esta capa no tiene resistencia a la erosión ni resistencia mecánica suficiente. Por eso debiera ser del mínimo grosor y al mismo tiempo tiene altos cambios termodinámicos, lo que puede llevar a la percolación. De allí que necesitamos disminuir el grosor. Pero el otro tema es la estabilidad química que tiene este sistema y eso puede darse por la degradación del colágeno o por la degradación del mismo adhesivo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando usted tiene adhesión, acá está la dentina, la resina compuesta, y esta zona blanca es la capa híbrida, lo que estamos viendo allí es zonas que no se hibridaron. Y cuando fracasamos en la hibridación completa, esta zona es que las enzimas proteolíticas que están en la dentina se activan y degradan el colágeno aquí presente. Entonces, ¿cómo evitamos este problema? Lo primero es integrarnos perfectamente, limitar el tiempo de grabado para generar una profundidad
de desmineralización de la dentina susceptible de hibridar con el adhesivo. Y la infiltración de este adhesivo debe darse por un tiempo de frotado adecuado para llegar en la profundidad y no dejar ninguna interfaz susceptible de ser degradada por las enzimas. Por otro lado, que esta capa adhesiva, esta articulación adhesiva sea de alta resistencia, por lo tanto necesitamos mejorar el grado de conversión, y ese grado de conversión está determinado por el tiempo de fotoactivación. Entonces, si usted tiene todos los adhesivos que estamos usando, cualquier generación, cualquier tipo, tiene componentes hidrofílicos para poder humectar la dentina, pero nosotros necesitamos que polimericen bien, y estos tienen bajo grado de polimerización. Más aún si hay presencia de agua en la dentina, porque la dentina con el grabado ácido, todos preconizan que debe ser con adhesión húmeda. Y el problema que puede pasar es que esa agua genere problemas en la adhesión. Por eso tenemos que disminuir la absorción de agua, porque estas gotas de agua que vemos acá van a generar que el adhesivo que la contacta no va a polimerizar correctamente, porque los elementos hidrofóbicos se van a separar de los hidrofílicos, y los hidrofílicos que van a rodear acá tienen menos grado de polimerización y por lo mismo van a ser lábiles. Para eso, esta imagen que tengo acá es de una restauración que se hizo sobre la dentina, se disolvió el diente. Por lo tanto, al disolver el diente, nosotros, ¿qué es lo que logramos? Estamos viendo la capa de adhesivo que contactaba la dentina. Miren cómo impresiona las gotas de agua que habían en la superficie. Incluso aquí hubo una que escapó al desecado a punto crítico de este microscopio. Entonces, esta zona interna acá no está bien polimerizada y va a permitir la hidrólisis del material y la ruptura de nuestra articulación adhesiva. Entonces, ¿cómo disminuimos la absorción de agua? Ya no trabajamos con dentina húmeda, debemos seguir con dentina seca y rehumectar el colágeno con el tiempo de frotado del adhesivo. Si usted frota adecuadamente por el tiempo suficiente, el colágeno va a refrotar en él y se va a poder hibridar. Y trabajando con adhesivos que tengan otros monómeros que permitan una conversión de mayor grado. Entonces, la duda está, ¿vale la pena trabajar así o no? El tema, esto es al microscopio barrido, dentina, resina compuesta, trabajando con dentina húmeda. Y vean la interacción que podemos tener cuando lo hacemos correctamente. A mayor aumento, aquí está totalmente pegado. Cuando lo hacemos con dentina seca, el resultado es el mismo. Logramos humectar perfectamente, vean, y a mucho mayor aumento está todo conectado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos los riesgos de la desarticulación, de la pérdida de nuestra articulación. Pero eso va acompañado de otro factor, que es la evaporación del solvente. Necesitamos evaporar el solvente porque también es un elemento que nos ayuda a quitar agua del medio y de esa manera optimizamos el grado de polimerización. Y cuando hablaba de adhesivos más hidrofóbicos, necesitamos un adhesivo que sea capaz de impregnar la dentina para que una vez polimerizado sea hidrofóbico y no sea susceptible de ser degradado por el agua. Entonces, necesitamos que polimerice bien. Y aquí hay una experiencia que hicimos donde podemos, cómo moja el agua la dentina, y miren, todos los adhesivos son capaces de mojarla de mejor manera por la hidrofilicidad que tiene. Ahora lo que necesitamos es que una vez que usted coloque este adhesivo, al polimerizarlo sea lo suficientemente hidrofóbico para resistir la hidrólisis por el agua. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aumentando el grado de conversión, aumentando el tiempo de fotoactivación. Eso va a permitir una mejor integración del adhesivo sobre la dentina y una resistencia de la articulación adhesiva frente a cualquier cambio. Entonces, cuando tenemos un adhesivo adecuadamente polimerizado y le coloca agua encima, uno puede medir el ángulo de contacto del agua. Y mientras más alto es esta gota, más hidrófobo es el sistema. ¿Y cómo lo logramos? Aumentando el tiempo de fotoactivación de 20 a 30 segundos, ojalá, y va a ver cómo mejora su resultado clínico. Y si es posible, depende del adhesivo, colocar una segunda capa. Esto nos permite una unión más durable, menos permeable al agua y con menos degradación y sensibilidad postoperatoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Frotamos vigorosamente, eliminamos bien el solvente y le damos un buen tiempo fotoactivación. Ahora, si vamos a trabajar con los adhesivos autoacondicionantes,
de tipo 5 y 6, entonces, que lo que buscamos, acondicionamiento grabado del esmalte selectivo y autoacondicionamiento de la dentina. Hay que traspasar esta capa de barro dentinario para disolverlo. Si el esmalte ya está pregrabado, nosotros colocamos nuestro adhesivo, dejamos que lo impregne y frotamos solo la dentina. Mientras frotamos la dentina, el esmalte sigue acondicionándose con estos sistemas adhesivos universales. ¿Ya? ¿Cómo lo aplicamos? En una cantidad suficiente para poder mojar toda la preparación cavitaria, y el tiempo de frotado acá es sustantivo. No podemos acortar el tiempo de frotado porque tenemos que primero disolver el barro dentinario. ¿Para qué? Para permitir la interacción del adhesivo con la dentina subyacente e hibridarla allí. Y posteriormente volatilizar el solvente. Y lo volatilizamos en función del tipo de adhesivo que usted tenga. No todos se volatilizan igual. Cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene una distancia y una fuerza de aire. Y eso está en las instrucciones propias del adhesivo. Y retirar finalmente el exceso de adhesivo que está en el borde cabo antes de fotoactivar. Entonces hacemos el grabado selectivo, la dentina está preparada, hacemos el frotado del adhesivo no polimerizado y esto debe quedar vitrificado, lo que usted lo debe sentir. Debe sentir allí eso plástico, y cuando usted lo siente con una sonda periodontal, una sonda Roma, va a ver de que su dentina ya va a estar insensible y apta para conectarse con su material restaurador. Entonces, si lo vemos a mayor aumento, miren cómo se integran estos adhesivos autoacondicionantes a la dentina subyacente. Y acá está perfectamente adherido, y al otro lado el material restaurador, y ahí tenemos la integración entre el sustrato restaurador y el elemento biológico. Esta integración ya es un predictor del éxito. Ahora tenemos que buscarle estabilidad, estabilidad mecánica, estabilidad termodinámica, estabilidad química. Entonces necesitamos hacer esta integración biomecánica. Lo hacemos de la misma manera. Diseño de la preparación. ¿Se requiere diseño? Miren, claro que se requiere. Yo necesito retirar estos elementos. Eso es parte del diseño de la preparación biomecánica. Esto que está con esa retención allí no me va a dejar acondicionar, grabar o adherir eficazmente. Y acá, si hubiéramos trasladado, miren, lo que mostraba al inicio, la pared axial y el istmo de la preparación coinciden. Fuerzas tangenciales, fractura de la restauración. Ahora la restauración va a tener que ser mucho más invasiva. Entonces usted tiene que trasladar el istmo sobre superficie dentaria, y eso es preparación biomecánica, lo que yo llamaba odontología necesariamente invasiva. La forma como aplicamos el material y la técnica de fotoactivación es lo que viene a continuación. Por lo tanto, necesitamos usando bases elásticas para compensar el estrés. ¿Y cómo lo hacemos? Resinas compuestas fluidas con o sin fibras. ¿Ya? Usted lo decide, pero es una manera de romper el estrés a ese nivel, el estrés de contracción generado por la contracción de la resina compuesta. La técnica incremental, al colocar pequeños incrementos, me permite optimizar del estándar de polimerización que se pueda lograr allí. Y disminuimos el estrés y con eso mejoramos la integridad marginal. ¿Ya? Y vamos paso a paso, pero tenemos un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Burbujas. Entonces tenemos que compactar muy bien el material para evitar esto al interior de nuestra restauración. Y luego viene la fotoactivación. Y esta fotoactivación no es el grado de polimerización lo que manda. Lo que manda son estos dos principios: el rendimiento cuántico de iniciación, es decir, cuántos monómeros fueron activados por fotón que llegó desde la luz iniciadora, y cuánto es el tamaño molecular del polímero que se generó. Entonces, esto está determinado por el tiempo y otros factores relacionados con la fotoactivación. ¿Por qué? Porque la resina compuesta va a polimerizar y lo que busca es generar una cadena de altísimo peso molecular, y eso le va a dar predictibilidad biomecánica. Entonces, la matriz orgánica es lo que le da todos los problemas a la resina: cambios de color, problemas de percolación, etc. Entonces, ¿cómo polimeriza? Por una polimerización de tipo radicálica. Entonces, para eso todos los monómeros de todas las resinas compuestas terminan en el mismo grupo terminal. Esquemáticamente está puesto así: es un grupo vinílico que tiene un doble enlace no saturado. Cuando usted le aporta energía externa, este doble enlace se desdobla y queda activado,
y esta activación le permite un alto nivel energético para conectarse con otros monómeros. Por ende, nosotros cuando aportamos la luz, estamos generando la estimulación de un receptor fotosensible, el que va a actuar sobre una mina alifática, y esta es la que va a generar la estimulación de estos monómeros. Pero para que esto sea eficaz tenemos que usar fotoiniciadores acordes con los de la lámpara que estamos usando. La canforoquinona, que es la más utilizada, es cubierta por cualquier lámpara de fotoactivación. En cambio hay otros que se acercan a los 400 nanómetros, que ya tendríamos que utilizar una lámpara de mayor espectro o una multiled. Porque si yo tengo receptor de canforoquinona, como decía, cualquiera lo va a polimerizar. Si tengo mezclas de fotoiniciadores y mi espectro no ataca eficazmente los otros, o sea, solamente porque la mayoría de las lámparas convencionales trabajan entre 430 y 480 nanómetros. Y hay algunos fotoiniciadores que trabajan de 430 hacia abajo. Entonces aquí el tiempo de fotoactivación, por más que lo aumentemos, no va a ser eficaz. Seguimos entonces de que depende que esta restauración sea eficaz a largo plazo de este rendimiento cuántico. Y esto tiene que ver de cómo hacemos crecer la cadena polimérica. Y por eso el tiempo de fotoactivación no puede ser muy bajo. Y voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los factores que determinan esto? Tenemos las etapas de la reacción, que son activación, iniciación, propagación y terminación. Y estas dos etapas requieren de un altísimo requerimiento energético. Por lo tanto, cuando usted activa el monómero y se genera la iniciación, estos enlaces que habían quedado activos pueden ser depletados. ¿Y cuáles son los elementos que lo pueden evitar, que lo pueden inactivar? Primero que nada, el inhibidor, que viene en la misma resina compuesta, está en su composición. Todas tienen un inhibidor de la reacción, que uno de los más utilizados es el óxido tolueno butilado. Pero tenemos la saliva o el agua, tenemos la sangre y tenemos los solventes de los adhesivos. Y uno más, que es el oxígeno del aire. Pero el oxígeno del aire es reversible. Entonces, usted tiene estos monómeros, los activa. Cuando se activan, el inhibidor los captura. Y el primer tiempo de fotoactivación, usted lo que tiene que hacer es agotar el inhibidor para que permita después seguir adelante y superar, digamos, este inhibidor, agotarlo para permitir el crecimiento hasta llegar a la propagación de la reacción. Cuando usted supera determinados niveles y logra agotar el inhibidor, se genera la propagación de la reacción. Entonces, ahí ya los niveles energéticos son menores y la reacción puede continuar. Por lo tanto, cuando usted los activa ahora, pueden reaccionar entre sí y generar una cadena de largo peso molecular. Esquemáticamente lo voy a explicar de esta manera. Si aquí tengo 25 monómeros y los uno y 4 cadenas de 5 monómeros cada una y 5 monómeros que no polimerizan, voy a tener un porcentaje de no polimerización de un 20%, o sea, el grado de polimerización 80%. En este otro caso, cuando yo los activo, tengo el mismo monómero residual de un 20%, 5 monómeros, pero todos estos otros construyeron cadenas de mucho mayor peso molecular y le va a dar toda la estabilidad termodinámica, la estabilidad biomecánica al material. Esto es lo que buscamos, prolongando el tiempo de fotoactivación. Y para eso nosotros necesitamos una dosis de radiación mediada por el tipo de lámpara, la cantidad de luz, la distancia y la cantidad de material. Todo eso define los tiempos de fotoactivación. Entonces, el tipo de lámpara tienen que ser lámparas de calidad. No compre lámparas de juguete. Esto le va a dar credibilidad a su resultado. Porque la cantidad de luz puede ser, miren, concentrada, por decirlo en términos sencillos, o que se disipa a muy poca profundidad. También la posición de la lámpara no puede quedar así, tiene que quedar ni a esta distancia, tiene que quedar directamente frente a la zona a polimerizar para aprovechar todo el haz de luz. La distancia, siempre vamos a tocar en las cúspides, por lo tanto a la distancia la pared cervical se me alarga y eso hace que esta zona no quede bien polimerizada. Entonces, la cantidad de material a polimerizar
también determina el tiempo de fotoactivación. Tengo que aumentar el tiempo para poder llegar a polimerizar correctamente a ese nivel. Entonces, fíjense que ahora con los sistemas Bullfield se nos están diciendo 10 a 20 segundos por todo este incremento, y eso es insuficiente. Lo mismo acá, 30 segundos por 4 milímetros. Y esto puede llevar a que el material en la zona, la dentina, el fondo de la preparación cavitaria, el material no se pegó. ¿Por qué? Porque no queda bien polimerizado. Si usted aumenta el tiempo de fotoactivación, aquí está el diente, la resina compuesta, esto está tomado con una técnica, con backscattering, para poder evidenciar la articulación adhesiva, totalmente bien pegado, pero aumente el tiempo de fotoactivación para lograr esa articulación adhesiva eficaz y obviamente el comportamiento mecánico adecuado. Entonces, esto es lo que buscamos, mejorar el peso molecular promedio aumentando el tamaño molecular de los polímeros. Todos los estudios dicen que aumenta el tiempo de polimerización, mejora el comportamiento de su resina compuesta. Entonces, por eso no hablamos de grado de polimerización, sino que lo que buscamos es un peso molecular promedio alto. Esto le da estabilidad física frente a los cambios térmicos y mecánica frente a la resistencia. Y aquí tenemos un material que se desgastó precisamente porque no gobernamos ese proceso. En resumen, tienen que usar materiales de buena calidad. Necesitamos materiales que, al ser confeccionados, el fabricante nos garantiza una predictibilidad clínica, un elemento que nos facilita controlar todos esos problemas intrínsecos de la resina compuesta. El fabricante ha equilibrado un material para predecir un resultado clínico, lo que nosotros no podemos hacer aquello. Respetar los protocolos de manejo del sustrato dentario, por una parte, para poder articularnos a ese tejido biológico eficazmente, y respetar el protocolo de manejo del material restaurador a través de una buena fotoactivación, una buena manipulación, una buena integración con el sustrato dentario, generar una buena integración biológica y biomecánica. Y así vemos entonces cómo, si esto queda compacto, al ser sometido a termociclado, no hay manera de que ingrese ninguna filtración marginal, como estamos viendo allí, por ejemplo, donde sí fracasó la técnica. Entonces, cuando se hacen restauraciones, vean, lo primero que se hace es cerrar acá. Y cuando se habla de factor C, se dice que la preparación oclusal es la más negativa. Sin embargo, acá tenemos una pared de resina compuesta. Si usted coloca un incremento de resina compuesta acá, este va a tener que competir entre pegarse a la articulación adhesiva allí o acá. Si esto es vencido por la articulación adhesiva, va a perder el punto de contacto, se va a flectar, o al revés, se me va a despegar de acá. Por eso usamos rompefuerzas, y ese rompefuerza puede ser las resinas compuestas fluidas como sustituto de dentina, sean o no con fibra de vidrio, y luego la restauración paso a paso para terminarla completamente. Una vez retirado todo, usted hace el chequeo de la oclusión, deja la restauración confortable desde el punto de vista oclusal, y la terminación se hace una semana después o 48 horas al menos, para permitir que se consolide la integración a los tejidos biológicos y que el material termine de polimerizar la integración biomecánica. Y eso va a ser predictor de éxito a futuro. Todos los estudios dicen que las restauraciones de resina compuesta podrían ser predecibles, pero son dependientes de la técnica. Y vean cómo tenemos acá fractura por una mala integración biológica y biomecánica del material. No logramos consolidar un solo monobloc, y aquí funcionaron por separado y fuimos al fracaso, como fue acá también. ¿Ya? Pérdida de integridad marginal aquí, percolación allá, desgaste de la restauración. Esto es lo que buscamos. Esta restauración tiene más de 20 años en boca, y vean cómo está. Ya está empezando a tomar pérdida de color. Vean, esta otra ya tiene unos detalles mayores, pero fueron más de 20 años. Si usted las cambia ahora, les dio 20 años de no más daño a ese diente. Es decir, eso es odontología mínimamente invasiva, y eso es lo que queremos buscar a través de los conceptos que hemos enunciado ahora. Articularnos
al tejido biológico y darle un comportamiento uniforme, un comportamiento de integración biomecánica entre ambos tejidos, diente y restauración. Eso es lo que yo quería explicar. La verdad que tuve que ir muy rápido, pero el tema es mucho más amplio y tenía que adecuarme al tiempo. Así que gracias por haberme escuchado y me despido con esta fotografía de uno de los balnearios de Chile, Viña del Mar, y con este doble arco iris que nos anunciaba el término de una tormenta. Pregunta que deseen hacer, estoy a disposición de ustedes y les dejo también mi mail y mi Instagram. Si tienen cualquier duda me la hacen llegar, estoy dispuesto a contestar todo lo que ustedes deseen. Agradecido por la oportunidad que me dieron acá en Alodí para estar presente en este evento y mis mejores deseos de éxito también a todos los colegas que vienen enseguida en las presentaciones que vienen en la tarde y a partir de mañana.